Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 24 que habla sobre el balance de las ecuaciones químicas. ¿De qué trata hacer un balance de una ecuación química? Les explico un poco la idea. Eh, Vemos en la figura una reacción química primero en la parte inferior y en la parte superior una ecuación química, que viene a ser la representación de una reacción química. ¿Qué cosa es una reacción química? Una reacción química es un fenómeno químico en el cual un grupo de sustancias llamadas reactantes generan otro grupo de sustancias con propiedades químicas totalmente diferentes llamadas productos. Por ejemplo, los productos en este caso serían el CO2 y el agua, y los reactantes serían el metano, CH4, y el oxígeno. Digo propiedades diferentes porque, fíjense, se forma el agua a partir de sustancias que no son para nada similares al agua. El metano es un combustible y el oxígeno es un gas, para nada similares al agua. Pero sin embargo, estas sustancias con propiedades totalmente diferentes al agua forman agua. Y también CO2, con propiedades también muy diferentes al CO2. Por eso se llama reacción química, porque lo que se produce al final es algo totalmente diferente a lo que había al inicio. Lo que había al inicio ya no existe al final, ha cambiado totalmente. Y de ahí el nombre reacción química, ha ocurrido un proceso químico, un fenómeno químico. ¿Y cómo es que se pueden crear nuevas sustancias? ¿Cómo se crean nuevas sustancias? Se crean nuevas sustancias a partir del hecho de que se rompen los enlaces químicos entre los átomos que se encargan de formar una determinada molécula o sustancia. Por ejemplo, aquí ven una molécula de metano. ¿Qué ha pasado con la molécula de metano? Pues sus enlaces químicos que unían, por ejemplo, al hidrógeno con el carbono, vemos a los cuatro átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono. Esos enlaces se rompen. Así que los cuatro hidrógenos quedan libres. Los cuatro hidrógenos quedan libres. ¿Y para qué quedan libres? Para unirse a nuevos átomos. Acá tenemos a dos átomos de oxígeno unidos mediante un enlace químico, que lo pueden apreciar acá. El enlace químico entre los átomos de oxígeno también se rompe. Así que también los átomos de oxígeno quedan libres. Al romperse los enlaces químicos entre los átomos, pues los átomos quedan libres e inestables por un momento. Así que lo que hacen es buscar unirse a nuevos átomos. Los hidrógenos libres se unen a los oxígenos libres, formándose, por ejemplo, la molécula de agua. Los hidrógenos libres se unen a los oxígenos formándose la molécula de agua. Y acá viene una primera interrogante. ¿Dónde se fueron los otros dos hidrógenos? Tengan en cuenta que aquí hay cuatro átomos de hidrógeno y aquí hay solamente dos. Dos de estos átomos de hidrógeno se unieron a un átomo de oxígeno de acá. Aquí está. Y aquí hay dos hidrógenos. Pero ¿y dónde se fueron los otros dos hidrógenos? Primera interrogante. También hay otra. Al inicio veo que hay dos átomos de hidrógeno y al final veo que hay tres, las bolitas celestes. 2 más 1, 3. ¿Por qué hay un oxígeno más? ¿Que en una reacción química se crean nuevos átomos acaso? ¿Se crean más átomos de los que habían en una reacción química? Un momento, chicos, por favor.
Bien, bien, vamos a continuar. Disculpen un poquito la interrupción. Eh, entonces, había una segunda interrogante. La primera fue, ¿qué pasó con los dos hidrógenos? Y la siguiente, ¿por qué hay más átomos de oxígeno? ¿Es que acaso en una reacción química se crean más átomos de los que habían al inicio? Bueno, la respuesta es no. En una reacción química no se crean más átomos de los que ya habían al inicio. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué está pasando, no? Lo que está pasando en este momento es que la expresión no está totalmente o correcta o no está balanceada. Por esa razón, cuando nosotros vemos una ecuación química, como la parte de arriba se llama ecuación química, la parte de abajo los dibujos reacción química, siempre debemos fijarnos que esté balanceada. ¿Y cómo es eso de balanceado? Ahora les voy a explicar. En este caso, la ecuación química no está balanceada porque al inicio hay 4 hidrógenos y al final solamente hay 2. Al inicio hay 2 oxígenos y al final hay 3. No está balanceada. ¿Se dan cuenta? La cantidad de carbono sí es la misma, uno al inicio y uno al final. La expresión que ven abajo sí está balanceada, porque se le ha asignado unos números llamados coeficientes estequiométricos. ¿Se dan cuenta? Se ha asignado unos números llamados coeficientes estequiométricos, que justamente nos sirven para poder balancear la ecuación química. El día de hoy vamos a aprender a asignar esos números. Hasta el momento solamente lo he puesto, no les he explicado cómo, para poder explicarles un concepto más que se llama conservación de la masa. Nuevamente, analicemos ahora la reacción química. Que exista el número 2 acá implica ahora que hay 2 moléculas de oxígeno. ¿Se dan cuenta? 2 moléculas de oxígeno, por lo que ahora hay 4 átomos de oxígeno. Estas 2 moléculas de oxígeno se van a combinar con una molécula de metano. Ahí no hay ningún problema. O una molécula de metano se combina con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de CO2, pero 2 moléculas de agua. ¿Se dan cuenta? 2 moléculas de agua. Con ello, la ecuación química está balanceada. Tenemos 4 hidrógenos al inicio, 4 hidrógenos al final. Ahí están los 4 hidrógenos. Tenemos 4 oxígenos al inicio y también tenemos 4 oxígenos al final. Un carbono al inicio, un carbono al final. Ahora sí podemos explicar todo lo que pasa en una reacción química. Se rompen los enlaces que une a los átomos para formar moléculas. Una vez de ello, los átomos quedan libres pero inestables, así que buscan unirse a nuevos átomos. Cada hidrógeno, cada par de hidrógeno coge a un átomo de oxígeno y forma una molécula de agua. Dos pares de hidrógeno, dos pares, o sea, cada 2 átomos coge a un oxígeno, formándose 2 moléculas de agua. Los otros 2 oxígenos restantes se unen al carbono que quedó libre también, formándose la molécula de CO2. Todo ello ocurre en millonésimas o en milésimas de segundo. Y no ocurre una reacción química nada más. Ocurren miles de millones de reacciones químicas. Solo que aquí se explica solamente una nada más. A esta parte le llamo reactantes o reactivos y a esta otra parte se llama productos. Bien. Ah, no hay más.
falta explicarles algo más del porqué del balance de una ecuación química. Pensé que tenía más, no hay problema. Vamos a hablar ahora de algo que se llama conservación de la masa. Miren, ustedes saben que la masa atómica del carbono es 12, porque ya hemos llevado unidades químicas de masa. El carbono tiene una masa atómica de 12, el oxígeno tiene una masa atómica de 16 y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Por lo que aquí la masa sería 16. 16 suma. Cada átomo tiene una masa de 16, así que cada molécula es 32. Pero como hay dos moléculas, la masa total sale 32 gramos o 32 suma. Así que la masa total que está reaccionando sería 48 UMA, ¿no? 48 UMA es la masa total que reacciona. ¿Y cuánto debe ser la masa total? La masa total que se produce debe ser más, menos o igual. Un carbono es 12, más 2 oxígenos son 32. 12 más 32, 44 UMA. ¿Y cuánto de agua? Sería 18 por 2. 18 por 2, 36. No, cada agua pesa 18. Como hay dos aguas, sería 36 suma. ¿No? ¿Cuánto suma ello? 40, 70, 80. Y acá, perdón, acá sería 64, ¿no? Acá un pequeño error, acá sería 64, ¿no? 32 es cada molécula, pero como hay dos sería 64 UMA. Entonces acá tendría 64 UMA. 64 más 16 me da 80 UMA. Y 44 más 36 me da 80 UMA. En todo proceso químico, la masa siempre se conserva. La masa no se está destruyendo. La masa se está transformando en nuevas sustancias. La masa no está desapareciendo. La masa se está transformando. Se llama ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. No se crean nuevos átomos, se crean nuevas sustancias, sí, pero no nuevos átomos. En un proceso químico no se crean nuevos átomos, pero sí nuevas sustancias, con propiedades químicas muy diferentes a las que se utilizó para producirlas. No se me vayan a olvidar. Bien, nada más. Vamos entonces a realizar algunos ejercicios y a explicar cómo es que podemos balancear una ecuación química. Eh, Continuamos entonces. A ver, dice, explica las siguientes proposiciones. Vamos a decir si es cierto o no es cierto, en fin. A ver, dice, en una reacción balanceada o en una ecuación balanceada, el número de moles de los reactantes es igual al número de moles de los productos. La respuesta es falso. Solo se conserva la masa. Solo se conserva la masa, pero no la cantidad de moles. A ver, en nuestro caso anterior, bueno, sí, ¿no? Hay 3 mol al inicio y 3 mol al final, pero no siempre es así. Por ejemplo, fíjense aquí.
Bueno, es que ahora vamos a darnos cuenta es que falta balancear la ecuación. Ya, pero ahora nos vamos a dar cuenta que el número de mol de reactantes no es igual siempre al número de mol de productos. Puede que sí, como puede que no. En una reacción redox existe una igualdad en el número de electrones transferidos, verdadero. Eso se llama equilibrio, ¿no? Eso sí es verdadero. ¿Cómo es eso de una igualdad? Quiere decir que el número de electrones que una sustancia pierde es igual al número de electrones que una sustancia gana. El número de electrones, el número de electrones que una sustancia pierde es igual al número de electrones que una sustancia gana. Ya está. Ya, por eso se habla de una igualdad. Bueno, vamos a balancear las siguientes ecuaciones y señalar el coeficiente del oxígeno en ambos casos. Mm, mm, sí, ese todavía no. Vamos a empezar con la ecuación química de... Vamos a empezar con una reacción química más sencilla, ¿ya? Quisiera todavía ir despacio. Por ejemplo, a ver, uy, a ver, antes déjenme hacer un pequeño cambio. Quisiera cambiar las cuadrículas de la... Perdón, me filtré en una clase. A ver, ya está. Quiero cambiar el fondo cuadriculado porque no me permite escribir muy bien ese fondo con las cuadrículas muy grandes. A ver, un momento, por favor. Solo le estoy cambiando el fondo. Ahora vamos a balancear las ecuaciones químicas. Ya está. Bien. Por ejemplo, a manera de ejemplo, vamos a suponer que nos piden balancear la siguiente ecuación. Ya miren, nos piden ejemplo. Ejemplo, balancear la siguiente ecuación química. ¿Cuál ecuación química? Esta de acá. La síntesis del agua, H2 más O2, genera H2O. Ustedes pueden observar que no está balanceada por la siguiente razón.
Aquí hay dos hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos, ¿correcto? Aquí veo que hay dos átomos de oxígeno, pero aquí solamente hay un átomo de oxígeno. Saben ya que los átomos no pueden desaparecer ni aparecer de la nada. Así que aquí hay un inconveniente. Entonces, ¿qué se hace? Pues como aquí tienes dos átomos de oxígeno, acá también tienen que haber dos. Pero no vayas a agregar el número 2 acá, porque alteras a la sustancia. Ya deja de ser agua y no tiene que dejar de ser agua. No podemos alterar la sustancia. Lo que tenemos que hacer es entonces duplicar la cantidad de agua. Ponemos entonces dos aguas, porque al duplicar la cantidad de agua ya tenemos dos oxígenos. Lo que se hizo hace rato, ¿se acuerdan? Se duplicó la cantidad de agua para obtener dos átomos de oxígeno. Efectivamente se duplicó la cantidad de agua, ¿ven? Acá estoy haciendo lo mismo. Asignar ese 2 significa duplicar la cantidad de agua. Obviamente que también se ha duplicado la cantidad de hidrógenos. Ahora tengo 4 hidrógenos. 2 por 2, 4. Dos moléculas de agua traen consigo 4 hidrógenos. Ya balanceé la cantidad de oxígenos. Al inicio tengo 2, al final también hay 2. Pero el problema es que ahora tengo 4 hidrógenos. No hay problema. Entonces acá también le asigno 2. Ahora tengo acá 4 hidrógenos. Acá tengo 4 hidrógenos, balanceados los hidrógenos nuevamente. Tengo acá 2 oxígenos y tengo acá 2 oxígenos. Como no agregué ningún número acá, se entiende que va el 1. Cuando no aparezca ningún número al costado de la sustancia, indica entonces que es 1 el coeficiente estequiométrico. Listo, listo, ya está. Se verifica también que la masa de reactantes es igual a la masa de productos. El hidrógeno pesa 1, hay 4 hidrógenos en total, acá tengo 4 UMA. El oxígeno pesa 16, por 2 es 32, hay una molécula de oxígeno, 32 UMA. O sea que la masa de reactantes es 36 UMA y la masa de productos también 36 UMA, ¿se dan cuenta? Cada molécula de agua pesa 18, pero hay 2, sería 36. Se está conservando la masa, por esa razón debo balancear la ecuación química. Otro ejemplo más. Balancear las siguientes ecuaciones químicas. Ya está. Por ejemplo, se me ocurre ahora la reacción de síntesis del amoníaco. Reacción de síntesis del amoníaco. ¿Está o no balanceada? Pues no está balanceada. No está balanceada la reacción química. Tengo acá dos hidrógenos, perdón, dos nitrógenos y aquí solamente hay uno. Acá tengo dos hidrógenos y aquí hay tres hidrógenos. Si verifico la conservación de la masa, no se conserva la masa. Pues hay que balancearlo entonces. Aquí hay dos nitrógenos, aquí hay solamente uno. ¿Qué hago? Duplico. Ya está. Ahora tengo dos amoníacos, con ello dos nitrógenos, pero hay 6 hidrógenos. Aquí solamente hay 2. Para obtener 6 tendría que triplicar a la molécula. 3 por 2 es 6 hidrógenos. 2 por 3, 6. Con ello, la ecuación química ya está balanceada. Y acá se entiende que va 1, porque no agregué ningún coeficiente. La masa atómica del nitrógeno es 14 por 2, 28 UMA. Acá sería 6 UMA. Da un total de 34 UMA de masa de reactantes. Y efectivamente, también la masa de productos es 34 UMA. 14 nitrógeno más 3, 17 por 2, 34 UMA. En un balanceo no hace falta que pongas las masas que has obtenido, solamente los coeficientes nada más.
solo que yo coloco también las masas para explicarles que la masa se conserva. Y es por esa razón que se debe balancear las ecuaciones químicas. Vamos con una más para pasar ya a nuestros ejercicios. La combustión completa del gas metano, CH4 más O2, produce CO2 y agua. Ahí está. Metano más oxígeno, CO2 y agua. Pues no está balanceada, porque si bien es cierto la cantidad de carbono sí coincide, la cantidad de hidrógenos son 4 al inicio y al final hay 2. La cantidad de oxígeno son 2 al inicio y al final hay 3. Balanceamos entonces. Los carbonos ya no. El hidrógeno. El hidrógeno son 4. Aquí solamente hay 2. Duplicamos la cantidad de agua entonces. Ahora tengo 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Acá tengo 2. 2 por 1, 2 más. Tengo 4 oxígenos en total. 2 en el CO2 y 2 en el agua. 4. Así que acá tendría que duplicarlo. Donde no coloque ningún número se entiende que está el 1. Se entiende que está el 1. Y es por esa razón, chicos, que ustedes hace rato vieron el 2 por acá y el 2 por acá. ¿Qué significado? Que se duplica la cantidad de moléculas, ¿ven? Ya está. Y también se puede verificar que la masa se conserva. Bien, creo que es suficiente. Hemos practicado un poco acerca del balance de las ecuaciones químicas. Vamos a balancear un grupo más de ecuaciones químicas para terminar con la clase. Ya, no es complicado. A ver, en la pregunta 2 nos piden ahora sí balancear cada una de estas dos ecuaciones químicas. A ver, verifiquemos. Tengo acá... Ah, lo olvidaba decirles algo importante. Siempre que ustedes vean una sustancia simple, por ejemplo, en este caso la sustancia simple es el oxígeno, ¿saben qué? La sustancia simple se balancea al final. Es una, ¿cómo les puedo decir? Es parte de la experiencia que tiene el profesor y se las transmite. La sustancia simple se balancea al final. Recuerden que una sustancia simple está formada por un solo elemento químico. La sustancia simple se balancea, o sea, se le asigna un coeficiente al final. ¿Ya? No balanceen una sustancia simple al inicio. Es lo que quiero decirles, ¿ya? Por ejemplo, en este ejercicio, el oxígeno es la sustancia simple, así que lo vamos a balancear al final también. A ver, vamos a balancear entonces. 2 carbonos, 2 carbonos. Aquí solamente hay uno. Duplico la cantidad de CO2. Ya está. 2 carbonos, 2 carbonos. Ya está entonces los carbonos. El hidrógeno, tengo 6 hidrógenos. Aquí solamente hay 2. Triplico la cantidad de agua. Tengo entonces 6 hidrógenos. Ahora, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo en el CO2 tengo en total 4 oxígenos y en el agua tengo 3. En total tengo 7 átomos de oxígeno. Si al final hay 7, entonces al inicio también tienen que haber 7. ¿Qué número tendría que ir acá? Que multiplicado por 2 me da 7. 7 medios. 7 medios por 2 me da 7. ¿También valen las fracciones? Pues la respuesta es no. No valen las fracciones. Pero
pero profesor, ¿por qué lo ha puesto? Es que aún no he terminado. Aún no he terminado. Simplemente le pongo 7 medios acá porque sé que 2 por 7 medios me sale 7. Ya tengo 7 oxígenos. Y acá también tengo 7 oxígenos. En un primer momento la ecuación química ya está balanceada, pero no existen 7 moléculas y media, o mejor dicho, 3,5 moléculas de oxígeno. No pueden haber fracciones de moléculas. Por esa razón se hace como en el álgebra. Para que todo esté formado por números enteros, a todo lo voy a multiplicar por 2. Es como que a todo lo voy a duplicar. Si a todo lo duplico, entonces la expresión quedaría así. 2 veces C2H6 más, al duplicar 7 medios me queda únicamente 7. ¿Se dan cuenta? O 2. Duplico el CO2, me queda 4 CO2. Y duplico el agua, quedaría 6 aguas. Ya está. ¿Se dan cuenta? Con ello la ecuación también está balanceada, pero esta vez con números enteros. Esto es lo correcto. Lo primero no. No puede haber coeficientes fraccionarios. Tengo 4 carbonos, 4 carbonos. Tengo 12 hidrógenos, tengo 12 hidrógenos. Y tengo 14 oxígenos. 4 por 2 acá es 8, más 6, 14. Entonces la ecuación está balanceada. Nos piden que indiquemos el coeficiente del oxígeno. El coeficiente del oxígeno es 7. Entonces la respuesta sería 7. El coeficiente del oxígeno igual a 7. Siguiente ejercicio. Nuevamente vamos a balancear. Tenemos el nitrógeno, un nitrógeno, aquí hay uno, no hay problema, está bien. Acá tenemos 3 hidrógenos y aquí hay solamente 2. Aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 3. Así que hay que hacer algo para que se equilibren. Si triplicamos la cantidad de hidrógenos, acá habrían 6 hidrógenos y acá tendría 3. Si duplicamos la cantidad aquí de amoníacos de NH3 tendríamos 6 hidrógenos, ¿se dan cuenta? 6 hidrógenos acá y 6 hidrógenos acá. Ustedes dirán, profe, pero vamos a alterar los nitrógenos. No traten de balancear 2 átomos al mismo tiempo, chicos. Se van a marear. Si han elegido balancear a los hidrógenos, pues quédense con los hidrógenos. Después, en otro análisis, ven al otro átomo. Bien, miren, yo ya balanceé a los hidrógenos, sin importarme si los nitrógenos se alteraron o no. Eso no importa todavía. Tengo 6 hidrógenos y 6 hidrógenos, ya está. Verifico ahora el nitrógeno. Recuerden que los oxígenos son la sustancia simple, así que se balancean al final, cuando ya todas las demás hayan quedado balanceadas. Veo que aquí hay 2 nitrógenos y aquí solamente hay uno. Así que acá duplico entonces. Ya tengo 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Me falta ahora sí los oxígenos. Tengo acá, ¿cuántos oxígenos? Acá tengo 4 y acá tengo 3. Nuevamente hay 7 oxígenos. Así que acá nuevamente 7 medios otra vez. Porque 7 medios por 2 me da 7. Y nuevamente todo por 2. Si a todo lo multiplico por 2, obviamente que cada una de las sustancias queda duplicada. Así que tendría 4 amoníacos, 4 NH3, ¿no? Tendría 4 NH3. Luego tengo 7 oxígenos, 7 moléculas de oxígenos, 4 NO2
y 6 aguas. La respuesta también aquí sería 7, ¿no? También sería 7, porque nos están pidiendo el coeficiente del oxígeno, el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Bien, fíjense entonces que también se pueden incorporar coeficientes fraccionarios en un primer momento en una ecuación química, solamente con la finalidad de que luego le haga el ajuste respectivo, ya que los coeficientes fraccionarios no existen en un balance de ecuación química. Solo se hace con fines didácticos nada más, para luego hacerles el pequeño ajuste, duplicarlo, triplicarlo, etcétera, para así poder obtener ya la ecuación química correctamente balanceada, solamente con números enteros. En la pregunta número 3 nos están pidiendo que determinemos el valor de B, pero en función de A y de D. Y observen que es una ecuación química, pero que está con letras ahora. Por supuesto que nosotros más o menos ya sabemos el valor de las letras porque hemos balanceado algo similar, pero no hay que irnos mucho a ese ejercicio anterior. Hay que hallar ese ejercicio en función a las letras ahora, con el análisis siguiente. Miren, se puede ver en la ecuación que hay A nitrógenos y aquí hay C nitrógenos. Eso implica entonces que A es igual a C, que A es igual a C. A vale C, da lo mismo. A vale C, porque si hay A nitrógenos, también hay C nitrógenos. Entonces, observo también que al inicio tengo 3A hidrógenos, 3A hidrógenos al inicio. Y al final, ¿cuántos hidrógenos tengo? Solamente 2D hidrógenos. O sea que 3A es 2D. 3A es igual a 2D. Y de los oxígenos tengo 2B al inicio, 2B del... Recuerda, este A igual a C lo obtuve a partir del nitrógeno, balance de nitrógeno. Lo puedo escribir mejor por si se me vayan a confundir. Eso corresponde, el A igual a C, corresponde al balance del nitrógeno. Balance, balance del nitrógeno, ¿ya? El siguiente corresponde al balance del hidrógeno. Balance del hidrógeno. Ya está. Y ahora voy a balancear el oxígeno. Aquí hay 2B, 2B, 2 por B. Hay esta cantidad de oxígeno. Y tiene que ser igual a esta otra cantidad de oxígeno. 2C. Pero recuerden que C vale A, así que puedo poner entonces 2A. Porque C es como A. C es igual a A. Pero para no llenarme de variables, mejor de frente pongo A. 2A. 2A. ¿Por qué trabajo con A y no con C? Es que la pregunta dice que trabajemos con B, con A y con D. No te están preguntando o diciendo que trabajes con C, por eso prefiero mejor de frente trabajar con A. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo acá? Tengo 2A más 1D, 2A más D. 2A más D. Esto corresponde al balance del oxígeno. Ya está. Y te piden B en función de A y de D. Bueno, acá creo que lo podemos obtener, ¿no? B es igual a 2A
más D entre 2. Dice B en función de A y de D nada más. En función de A debería decir, ¿no? Porque D también está en función de A. Pero bueno, esa sería la respuesta entonces. Hemos balanceado utilizando otra técnica, ¿no? Esta es una técnica algebraica. A ver, pregunta número 6, dice, se coloca en un tubo de ensayo 20 gramos de clorato de potasio. Se calienta hasta su completa descomposición, liberando cloruro de potasio y oxígeno gaseoso. Determina la suma de los mínimos coeficientes enteros de la reacción química. A ver, en un recipiente entonces se va a colocar clorato de potasio, cuya fórmula es la siguiente. El clorato de potasio sería Cl o eh, eso proviene del ácido clórico, ¿no? Sería, a ver, un ratito, H. Sería ClO3, KClO3. No, ese sería el clorato de potasio, ya, el KClO3. En su examen, en su práctica, bueno, se les va a dar la fórmula, KClO3. Ese es el clorato de potasio. Ya, y se calienta, efecto de la temperatura, se simboliza con un triángulo, hasta su completa descomposición. ¿Y qué se produce? Se produce cloruro de potasio, que se escribe así, KCl, cloruro de potasio, y oxígeno gaseoso, O2. Determina la suma de los coeficientes mínimos enteros de la reacción química. Ya pues, hay que balancear nada más entonces la expresión. Tengo acá un potasio, un cloro. Acá tengo 3 oxígenos, pero acá tengo solamente 2. Lo triplico, tengo 6. Acá lo duplico, tendría 6 oxígenos, ya está. Y acá lo duplico también para tener 2 KCl. Con ello ya tengo la ecuación química balanceada. Recuerdan que esto de balancear implica mucha práctica, ¿sí? Mucha práctica. No se aprende únicamente mirando o prestando atención. Únicamente no. Sí se requiere prestar atención, es muy importante, pero también es importante practicar para poder aprender a lo cual tú has estado prestando atención. Bien, la respuesta dice que es la suma de los coeficientes mínimos de toda la reacción química, ¿no? Entonces la respuesta sería igual a 2 más 2 más 3 y eso sale 7, ¿no? Esa sería entonces la respuesta a ese ejercicio. Pregunta 7. Dice, se realiza la combustión del gas acetileno C2H2. Determina la suma de coeficientes de los productos. Como dice combustión, entendemos combustión completa, es decir, va a combinarse con el oxígeno. Recuerden una combustión completa en el tema de reacciones químicas. Tenemos el combustible que reacciona con el oxígeno y como es completa, se libera CO2 y agua.
Entonces lo que hay que hacer es balancear esta ecuación y dar la suma únicamente de los coeficientes de los productos. A ver, aquí hay 2 carbonos, así que acá también duplico la cantidad de carbonos. Aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 2 hidrógenos. Todo correcto con los hidrógenos entonces. Aquí tengo 4 más 1, 5 oxígenos. Aquí solamente hay 2. Ya saben entonces, 5 medios, ¿no? Para tener ya la cantidad de oxígeno requerida, que es 5. Entonces ya saben, no puede ir la fracción. No vayan a pensar que la respuesta es 3. No es 3 porque están trabajando con una fracción. Entonces es todo por 2. Si a todo lo multiplico por 2, entonces quiere decir que voy a duplicar las cantidades de las sustancias. Sería 2 veces C2H2 más, al duplicar 5 medios me queda solamente 5. Acá queda 4 CO2 más 2 aguas. Ya está. Y te piden, no, lo que piden es la suma de coeficientes. Suma de coeficientes, pero de los productos. Y eso sería 4 más 2, o sea 6. Esa sería la respuesta, la D. Hemos sumado los coeficientes de los productos, o sea 4 más 2, 6. Bien chicos, ahí nos vamos a quedar. Espero la clase haya sido comprendida, les haya gustado también. Les voy a encargar 2 pequeños ejercicios. Esta 8, por favor. Ya, hay que trabajarla. Y esta de acá. Ya, a ver, por favor, entonces, les voy a pedir que balanceen esta ecuación química, tanto la pregunta 8 como la pregunta 9. ¿De acuerdo? Bien, nada más, chicos. Les agradezco su atención. Cuídense, un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Chao.